Ve, Alejo, imagínate que ayer estaba pidiendo un domicilio y me di cuenta de una cosa. La aplicación del restaurante sabe exactamente qué platos hay, cuáles se acabaron, los precios y cuando pago, mi banco se enteran de una. Eso es como una coreografía invisible, ¿no? Pues parce, invisible hasta que falla. A mí lo que me pasó es que pagué y la plata salió del banco, pero al restaurante nunca le llegó el pago. Y ahí es donde empieza el calvario. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La app? ¿El banco? ¿El sistema de pagos? Todo un desastre. Total, pero es que justo ahí está el tema. Esa coreografía de la que hablo, esas conexiones que damos por sentadas, todo eso funciona gracias a las APIs. Son como el lenguaje secreto que hablan las aplicaciones entre ellas. O el chisme que se pasan por debajo de la mesa. Y cuando el chisme llega mal, se arma el problema. Porque a la final son eso. Un acuerdo, una promesa de cómo se van a hablar dos sistemas. El problema es que muchas veces esa promesa o no está clara o no se cumple. Exacto, y eso es lo que me parece fascinante, que no es solo un tema de programadores, sino un tema de diseño, de producto, casi que de diplomacia digital. Uy, diplomacia digital me gusta. Suena más elegante que agarron entre equipos para ver quién dañó la integración. Pero sí, tenés razón. Detrás de cada botón que uno hunde en el celular hay todo un mar de esas conversaciones. Y de eso sí que hay tela para cortar, ¿no? Pues bueno, empecemos por el principio entonces. ¿Qué es realmente una API para alguien que no vive metido en el código? Imagínate que vas a un restaurante. Tú eres la cliente, ¿cierto? Y en la cocina están los chefs preparando los platos. Tú no entras a la cocina a gritarles que quiere. No, pues a no ser que el tinta esté muy demorado. Bueno, en caso de emergencia, tú hablas con el camarero, te entrega un menú, tú eliges, él se lleva la orden a la cocina y luego le trae el plato. El camarero es la API, una interfaz. Ajá. Y el menú es el contrato. Dice exactamente qué podés pedir, qué ingredientes tiene, cuánto cuesta y qué no podés pedir. No puedes pedir algo que no esté en el menú, pues. Exacto. Son las reglas del juego. La API define esas reglas para que dos sistemas, el tuyo y el mío, se entiendan sin necesidad de conocer los detalles del otro. Yo no necesito saber si tu cocina es de gas o de inducción, solo necesito que me traigas el plato que te pedí. Y ahí está el porqué estratégico, ¿cierto? Desde el punto de vista del negocio, si tenés un buen sistema de camareros, podés atender a más gente, podés poner mesas afuera e incluso puedes dejar que otras empresas usen tus camareros para vender tus platos en sus propias tiendas. Eso es. O sea, como en una agencia de viajes, por decir algo. No tienen aviones ni hoteles, pero tienen una API que habla con la API de la aerolínea, con la del hotel, con la de alquiler de carros y le venden a usted un paquete completo. Pura innovación a punta de conectar servicios que ya existen. Y desde el punto de vista tecnológico, es lo que nos permite dejar de construir edificios monolíticos gigantes donde todo está pegado con todo y pasar a construir con bloquecitos, como un Lego. Microservicios. Cada casita hace lo suyo y se hablan por las ventanitas, que son las APIs. Casitas con ventanitas. Qué ternura, pero sí, es exactamente eso. Le da uno una flexibilidad brutal. Si una casita se cae, las otras siguen funcionando. Si necesitas mejorar una, la tumbas y construís una nueva sin que las demás se enteren. Siempre y cuando la ventanita, o sea, la API, siga siendo la misma. Que el contrato se respete. Porque al final, ese menú del que hablabas termina siendo un producto en sí mismo, ¿no? Totalmente. Y ese es el cambio de mentalidad más grande y más difícil que hay en este mundo de las APIs. El más importante. ¿Y eso por qué decís que es el más difícil? Mano, porque rompe con la forma en que siempre hemos pensado. Antes uno hacía una API como un puente, un proyecto que construías, entregabas y listo. Ahí está su API, úsela.
Y a los 2 años nadie se acordaba de quién la hizo, la documentación era un archivo de Word perdido en un correo. Y si algo fallaba, pues sálvese quien pueda. El clásico de eso ya se entregó. Claro, porque un proyecto tiene fecha de inicio y fecha de fin. Para un producto vive, tiene un ciclo de vida, tiene clientes, necesita marketing, que en este caso es la documentación y los ejemplos, necesita soporte, evoluciona. Y tiene una propuesta de valor. ¿Y su cliente principal quién es? Pues otro desarrollador. Si a ese desarrollador le entregas un producto con un manual de instrucciones mal escrito, confuso, con piezas que no encajan, pues no va a usar tu producto o lo va a usar, pero mal, y te va a culpar a vos por el desastre que se armó. O sea que la propuesta de valor de una API no solo te doy acceso a estos datos, sino te hago la vida tan fácil para que uses mis datos que vas a poder construir algo increíble encima de ellos sin frustrarte en el intento. Mejor dicho, la API deja de ser una tarea del equipo de sistemas y se convierte en el producto de un equipo de negocio, aunque ese negocio sea servir a otros equipos dentro de la misma empresa. Y la experiencia de ese desarrollador que la usa, bueno, lo es todo. Exacto. Y eso tiene nombre, ¿sabes? Mientras que en el mundo de los productos digitales se habla de la experiencia de usuario o UX, en nuestro mundo se habla de DX o la experiencia del desarrollador. La DX. O la falta de ella, más bien. Es que mira, una API con mala experiencia de desarrollador es como intentar armar un mueble con un manual de instrucciones mal traducido. Te sobran tornillos que no sabes dónde van, los huecos no cuadran y al final terminas con una silla coja, odiando a la marca y con un dedo machucado. Totalmente. Y es que la buena experiencia del desarrollador se mide. Hay una métrica clave que se llama Time to First Hello World. O sea, ¿cuánto tiempo se demora un desarrollador desde que entra a tu página hasta que logra que tu API le responda algo, lo que sea, un hola mundo? Si se demora más de 5 minutos, ya lo perdiste. Ya lo perdiste o ya te odia. Y ni hablar de los mensajes de error. No hay nada peor que una API que simplemente te grita error 500. ¿Y eso qué? ¿Qué hago con eso? Una API con buena experiencia de desarrollador te dice con amabilidad, te dice, vea, Alejo, el token que me mandó ya se venció. Vaya a esta URL, lo renueve y vuelve y me lo manda, que con mucho gusto le atiendo. Una API paisa y servicial. Pero hablando en serio, es exactamente eso. Una API buena es como un buen colega. Te ayuda, te guía. Mejor dicho, no es solo un conjunto de herramientas, sino es una conversación continua. Una conversación que además tiene que durar en el tiempo, porque el producto no se entrega y ya está. Nace, crece, se tiene que mantener. Y eso que decís, nace, crece, se mantiene, eso es exactamente el ciclo de vida de un producto. Una API tiene las mismas etapas. Nace, crece, se mantiene y al final se muere. O pues debería morirse. ¿Morirse? Retirarla. Eso suena como esas cosas que a ningún gerente le gusta probar. Uf, y es lo peor que uno puede hacer, no planearlo. Me acuerdo una vez en una empresa había una API viejísima para, no sé, consultar el inventario de disquetes, una cosa así. Nadie sabía quién la había hecho, nadie la quería tocar, pero por allá, en un rincón olvidado, habían 2 sistemas de contabilidad que todavía la usaban. Una API zombie. Eso mismo, una API zombie. Y el día que se cayó ese servidor, que era ya una reliquia de museo, se armó un problema al berraco. Nadie sabía qué hacer, porque nunca la trataron como un producto con un ciclo de vida. Simplemente la dejaron ahí. Claro, porque si la hubieran visto como un producto, hubieran planeado su retiro, su sunsetting, como le dicen. Hubieran avisado a los clientes de esa API zombie y les hubieran ofrecido una alternativa. Hubieran gestionado el final de su vida de forma controlada. Exacto. Por eso es que pensar en ciclo completo, desde la idea inicial hasta el entierro, es lo que te obliga a diseñar bien desde el principio, a pensar en cómo va a evolucionar, cómo la vas a mantener y sobre todo, cómo te vas a deshacer de ella con elegancia. Con elegancia. Me gusta. Y para tener esa elegancia, uno necesita un buen plan de construcción, una buena arquitectura. Y ahí es donde entra el famoso REST, ¿cierto? De esas cosas de las que todo el mundo habla, pero a veces se nos olvida qué significan. No es una tecnología, ni un protocolo.
¿Sabías eso? Es un estilo arquitectónico. Un estilo, o sea, como una filosofía. Unas ideas bonitas que un señor escribió una tesis doctoral después de ver que la web funcionaba sorprendentemente bien y decidió ponerle un nombre rimbombante. Sí, y ese señor es Roy Fielding. Pero es que el nombre completo asusta a cualquiera. Representational State Transfer. Veja pues, transferencia de estado representacional. Con ese nombre, ¿cómo no va a ser complicado? Suena que a uno le van a cobrar más, solo por decirlo. Pero tranquilo que es más simple de lo que suena. Representacional es que nunca te entregan la cosa real, sino una representación. Un archivo JSON, un HTML, como si te dieran una foto del plato del menú, no el plato en sí. Y transferencia de estado es que cuando interactúas con esa representación, por ejemplo, al hacer clic en un link, ¡pum!, la aplicación pasa a un nuevo estado. ¡Pum!, nueva página, nuevo estado. O sea, es básicamente la descripción técnica de cómo funciona una página web de toda la vida, solo que aplicado para que las maquinitas se hablen solas. Y para que eso funcione sin que todo se rompa a cada rato, el tal Fielding propuso unas reglas, unas restricciones. Exacto. Son 6 restricciones o principios. Son como los 6 mandamientos para construir servicios que sean escalables, confiables y que no se vuelvan un caos con el tiempo. El primero, de hecho, ya lo mencionamos, la separación entre el cliente y el servidor. Esa misma, cliente-servidor, es la base de todo. Significa que el que pide la información y el que la tiene son 2 mundos completamente separados. Mejor dicho, el cliente o la app es un mundo aparte del servidor o la base de datos. Claro, como la cocina y el comedor. Y es la regla número 1 para no volvérselo con una empresa grande. Porque permite que el equipo de la aplicación móvil pueda cambiar el color de los botones de azul a verde sin tener que pedirle permiso al señor de la base de datos. Exacto. O que el de la base de datos pueda cambiar de Oracle a Postgres y los de la app móvil ni se enteren. Permite la evolución independiente. Pueden estar escritos en lenguajes diferentes, mantenidos por equipos en países diferentes, no importa. Y te permite escalar cada cosa por su lado. Si la cocina está lenta, pues metes más cocineros. Si el comedor está liano, pues pones más mesas. No tienes que remodelar todo el restaurante cada vez que algo cambia. La única condición es que el camarero, o sea, la API, siga entendiendo los pedidos. Pero venga, si están tan separados, ¿cómo hace la cocina para acordarse de lo que pidió cada cliente entre un plato y otro? Mejor dicho, si primero pido la entrada y luego el plato fuerte, el camarero tiene que volver a contarles toda mi historia. Ah, es que ahí está el truco. No se acuerda. No tiene por qué acordarse. Ah, pues claro. Esa es la segunda restricción, sin estado o stateless, que dice que cada pedido es nuevo y autocontenido. Imagínate que el camarero tuviera que acordarse de memoria del pedido de cada una de las 50 mesas que está atendiendo. ¿Qué pidió cada uno? Si ya pagaron la entrada, si uno es alérgico al maní. A la media hora, a ese pobre camarero se le funde el cerebro. O peor, ¿qué pasa si el camarero cambia de turno? Pues que el nuevo no tendría ni idea de nada. Es por eso que cada pedido es nuevo. Cada vez que usted le habla al camarero, le tiene que dar toda la información. Soy la mesa 8. Quiero la cuenta de estos platos. La ventaja es que, como el camarero no tiene que recordar nada, puedes tener 1000 camareros idénticos y cualquiera te puede atender. Y eso es escalabilidad. Sí. Eso en los sistemas viejos era un dolor de cabeza. Las famosas sesiones pegajosas. Empezabas a hablar con un servidor y si ese servidor se caía, ¡pailas! Todo lo que tenías en tu carrito de compras se perdía, porque el otro servidor no tenía ni idea de quién eras tú. En cambio, en un sistema stateless, cada petición que llega al servidor es un universo en sí mismo. Trae toda la información necesaria. El servidor la procesa, responde y se olvida de ti por completo. Es más simple y mucho más robusto. Simple, robusto y repetitivo. ¿Repetitivo? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque si cada vez tengo que mandar toda la información, ¿qué pasa si le pido al camarero el menú 10 veces seguidas? ¿No sería más fácil que él se acordara de que ya me lo pasó? Ahí está. Por eso existe la tercera restricción, que las respuestas sean
cacheables. El camarero te da el menú y en vez de quitártelo te dice, vea, este menú es válido toda la noche, no me vuelva a preguntar por él. Exacto. O sea, el cliente se guarda una copia. Y eso es oro, Manu. Oro. Porque cada vez que una aplicación le pide al servidor, dame la lista de países, eso es una consulta a la base de datos, eso es procesamiento, eso es tiempo y plata. Y la lista de países no cambia cada 5 minutos. Y para que el cliente sepa que te puede guardar esa copia, la respuesta del servidor trae como unas etiquetas, unas instrucciones. Le dice, esta respuesta la puedes guardar por 1 hora. Eso es lo que hace un encabezado como cache control. Claro. O le pone una marquita, como un sello. Y la próxima vez el cliente pregunta, venga, ¿el menú con este sello todavía sirve? Y el camarero solo mira el sello y dice sí o no, sin tener que ir a la cocina a preguntar de nuevo. Mucho más eficiente. Exacto. Al final es eso, eficiencia. Quitarle trabajo innecesario al servidor. Pero, para que todo esto funcione, la separación, el no tener estado, la caché, todos tienen que hablar el mismo idioma, ¿cierto? El cliente y los 1000 camareros que puedas tener. Y ese idioma, esa es la cuarta restricción. Y para mí es la más importante de todas. La que define a REST de verdad. La interfaz uniforme. Que es la más abstracta de todas, ¿no? Porque no es solo una cosa, son como 4 principios en uno. 4 principios, sí. Pero la idea es simple. Que todos los camareros de todos los restaurantes del mundo, sin importar el país, el idioma o la comida que sirvan, entiendan un conjunto de reglas básicas universales. Ya veo. Y la primera regla de esa interfaz es la identificación de los recursos. O sea, que cada plato del restaurante tiene un nombre único y claro. api.com clientes para los clientes, api.com pedidos para los pedidos. Los famosos sustantivos. Exacto, los sustantivos. La segunda regla son los verbos. Get para leer, post para crear, put para reemplazar, delete para borrar. No importa si estás pidiendo una pizza o consultando un saldo. La acción de leer siempre es un get. Es un idioma universal. Y así avanzamos a la tercera regla, las respuestas. O sea, los códigos de estado. Un 200 OK significa todo bien en cualquier API del mundo. Un 404 not found significa no encontré eso tanto aquí como en la China. Eso le da previsibilidad al sistema. Y la cuarta, que es la que casi todo el mundo se salta, es que las respuestas deben ser autodescriptivas. O sea, que el plato que te traen no solo traiga la comida, sino que también te diga qué más puedes hacer con él. ¿Cómo así? ¿Que el plata traiga su propio manual de instrucciones? Algo así. Y eso, Manu, eso es el famoso HEITIAS, el santo grial del que hablan los puristas. Pero dejemos ese misterio para más adelante. Por ahora pensemos en algo más práctico. Cuando hablas con el camarero, ¿sabes si la orden la está preparando el chef principal, el ayudante o si la mandaron a pedir al restaurante de al lado? No, ni idea. Y la verdad, ni me importa mientras el plato llegue bien. Exacto. Y esa es la quinta restricción, sistema en capas. El cliente habla con una fachada, con el camarero, pero detrás de él puede haber todo un sistema. Puede que la orden la reciba un jefe de sala, que a su vez se la pase a un ayudante, que se la lleve al chef, o como decís vos, que la manden a otro restaurante. Claro, son los proxies, los gateways, los balanceadores de carga, todas las capas que hay entre el cliente y el servidor final. El cliente no sabe ni le tiene que importar cuántas capas hay en el medio. Y eso es una belleza, porque te permite meter seguridad en una capa, balancear la carga en otra, hacer caché en otra, y todo sin que el cliente en el servidor final se den cuenta. Le simplifica la vida a ambos. O sea, cada capa se especializa en algo. El camarero solo toma pedidos, el de la puerta solo saluda, el de la caja solo cobra, mantiene el sistema organizado y permite que cada pieza evolucione por su cuenta. Justo eso. Y te da una flexibilidad enorme para armar y desarmar el sistema por detrás como un rompecabezas sin que el que está sentado en la mesa se entere del desorden de la cocina. Ya. Con esas 5 ya tenemos un sistema súper robusto. Ah, pero espera, falta una, ¿no? La opcional, la que casi nadie usa. Ah, sí, la sexta, el código bajo demanda.
que es, bueno, es una idea interesante, pero... Pero eso suena a que no te gusta mucho. Bueno, no es que no me guste, es que es delicada. La idea es que el servidor, además de darte los datos, te puede mandar un pedacito de código, como un script, para que tu aplicación lo ejecute. Como si el camarero, además del plato, te trajera unas instrucciones especiales y un tenedor raro que solo sirve para ese plato y te dijera, coma así. Exacto. Y en la web de todos los días eso pasa todo el tiempo. Se llama JavaScript. El servidor te manda el HTML y por ahí derecho te manda el código para que la página sea interactiva, para que valide los formularios, para que muestre un mapa. Ah, claro, tiene sentido. Permite que el servidor extienda la funcionalidad del cliente sin que el cliente tenga que actualizarse. Pero en el mundo de las APIs entre servidores, ¿eso no es raro, peligroso? Es las dos cosas. Raro porque no es común y peligroso porque le estás abriendo la puerta de tu casa a un pedazo de código que vos no escribiste. Se presta para problemas de seguridad si no se maneja con un cuidado extremo. Por eso es opcional y casi nadie lo usa entre servidores. Ya veo. Entonces, en resumen, las 5 primeras son las reglas de oro y esta última es como una herramienta avanzada para casos muy específicos. Y con esas 5 reglas bien aplicadas ya tenés el 99% del camino recorrido. El problema es que aplicarlas bien no es tan fácil como suena. Sobre todo la de la interfaz uniforme. Ahí es donde está todo el arte. Exacto, volvamos al arte. Porque la interfaz uniforme es el corazón de REST. Y la primera pieza es esa idea de enfocarse en los sustantivos y no en los verbos, es decir, en los recursos. Suena muy filosófico, pero en la práctica es simple. Deje de pensar en acciones y piense en cosas. Usted no cree una URL que se llame api.com/obtener clientes. No. Usted define una cosa que se llama clientes y la pone en api.com/clientes. Es un cambio de mentalidad. En vez de tener un montón de endpoints para cada acción, crear usuario, actualizar usuario, eliminar usuario, tener solo un endpoint llamado usuarios que representa la colección de usuarios. Y otro para hacer referencia a un usuario específico, guión, usuarios y el ID o identificador de ese usuario. Es que es lo más natural. Imagínese que cada libro en una biblioteca tuviera su propia dirección. El libro de 100 años de soledad está en el pasillo 3, estante 4, libro 5. Esa es la URL, el identificador único del recurso. La biblioteca no tiene un letrero que dice venga y lea 100 años de soledad. No, tiene una dirección. Y esa dirección es estable. El recurso es el libro, no la acción de leerlo. Eso te permite después hacer distintas cosas con ese libro. Leerlo, prestarlo, devolverlo. Usando siempre la misma dirección. Y ahí es donde entran los famosos verbos. Los verbos, esos son un conjunto universal y muy pequeño de acciones. Siempre las mismas. El más común es el get. Get significa deme. Get usuarios 123 es deme la información del usuario 123. Get usuarios es deme la lista de todos los usuarios. Es una operación de solo lectura, segura, no cambia nada. Luego está el post. Post significa Tommy, creo algo nuevo con esto. Cuando llenas un formulario de registro y le das enviar, eso es un post a /usuarios. Le estás diciendo al servidor, con esta información, créeme un nuevo usuario en su colección. Y el servidor te devuelve el usuario recién creado, ojalá con su nuevo ID. Luego vienen los que siempre confunden, put y patch. A ver, put significa reemplace. Y ojo que es destructivo. Si le mandas un put a usuarios 123 con un nombre y un apellido y se te olvida mandar el correo, bailas, el servidor borra el correo que había y lo deja vacío. Reemplaza todo el recurso. Por eso es casi siempre mejor usar patch. Patch significa actualice solo este pedacito. Le mandás a usuarios 123 solamente el nuevo número de teléfono. El nombre, el apellido y el correo se quedan quietos. Es más seguro, más quirúrgico. Y finalmente, el más obvio, delete. A delete /usuarios 123 es borre al usuario 123.
No tiene mucho misterio. No tiene misterio, ¿no? Pero vea que con solo esos 5 verbos, get, post, put, patch y delete, uno puede manejar casi cualquier operación que se le ocurra. Es un lenguaje muy simple, pero muy poderoso. Es poderoso porque es estándar. Siempre significa lo mismo. Pero, ¿cómo sé yo si la operación funcionó? Si el servidor me entendió, si borró el usuario, si lo creó o si se fue la luz en la mitad. Para eso el camarero tiene su propio lenguaje de señas. Lenguaje de señas. A ver, explícame eso. Los códigos de estado, pues, son la respuesta del camarero. Cuando todo sale bien, él llega con su plato y una sonrisa. Ese es un código 200 OK. Aquí tiene. O si usted acaba de crear un pedido, de pronto le dice, listo, su pedido fue creado y le da el numerito. Ese es un 201 created. Ah, claro, los códigos 2XX son los de éxito. Todo salió como esperábamos y cuando uno borra algo, a veces no te responden nada, solo se quedan callados como diciendo, listo, ya lo borré, no moleste más. Ese es un 204 no content. Exacto. Pero las respuestas más importantes son cuando las cosas salen mal. Hay 2 tipos de problemas. Cuando la culpa es suya y cuando la culpa es mía. Como en la vida de él. ¿Y cuáles son las de culpa suya? Los 4XX. Usted me pide un plato que no está en el menú. Yo le respondo, señor, eso no lo tenemos. 404, not found. O usted intenta pedir un trago y es menor de edad. Lo siento, no tiene permiso para esto. 403, forbidden. La culpa es del cliente por pedir algo mal o algo que no debe. Ya, los errores del cliente. Y ahí también está el 400 bad request, que es como si uno le hablara al camarero en chino. Simplemente no le entendí nada de lo que me dijo. Y cuando la culpa es de la cocina... Los 500X. Usted pide una sopa, todo perfecto, el camarero lleva la orden, pero se da cuenta de que la cocina está en llamas. El camarero vuelve a su mesa apenado y le dice, señor, qué pena con usted, pero tuvimos un problema interno. 500 interna server error. La culpa es nuestra. Vea pues, entonces 2XX es listo, 4XX es la embarró usted y 500XX es la embarramos nosotros. Es un sistema de comunicación súper simple y súper claro. Simple, claro y universal. Y si una API usa bien los recursos, los verbos y estos códigos, ya está a años luz de la mayoría. Pero entonces, ¿cómo sabe uno si una API está bien hecha? Hay como niveles, una forma de medir qué tan bien sigue estas reglas. Ah, claro que los hay. Y la mayoría de las APIs que uno se encuentra por ahí viven en el sótano. El famoso nivel 0 del modelo de Richardson, el pantano de POX. Qué nombre tan dramático. ¿Y qué es POX? Suena a enfermedad. Sí, es plain old XML. XML a la antigua, pues. Aunque hoy en día podríamos cambiar la X por J de JSON, la idea es la misma. Tenés un solo endpoint, una sola URL para todo. Una sola puerta de entrada al restaurante. A ver, o sea que para pedir la cuenta, para ordenar la comida, para preguntar si hay postre, todo es a través de la misma URL. ¿Cómo sabe el servidor qué es lo que uno quiere? Ahí está el truco. Se lo mandas todo en el cuerpo del mensaje, en el post. Como si le pasaras al camarero un papelito que dice acción, traer la cuenta, mesa 8. O acción, ordenar plato, plato ID, sopa del día. Ya. O sea que no estás usando los verbos HTTP para nada. Todo es post. Y tampoco estás usando las URLs para identificar los recursos. Estás metiendo la acción y el recurso dentro del mensaje. Exacto. Estás usando HTTP como si fuera un tubo neumático para mandar mensajes, nada más. Es simple de hacer, sí, pero es un desorden. Cero estándar. Cada API se inventa sus propias acciones. Por eso se llama el pantano. Listo, ya la pillé. Es la forma más básica y menos restful de hacer las cosas. ¿Y cómo se empieza a salir de ese pantano? El primer paso para salir de ese pantano es poner un poquito de orden. Dejar de tener una sola puerta de entrada y empezar a tener varias puertas. Una para cada cosa.
ya, el nivel 1, recursos. O sea, en vez de tener un solo endpoint genérico, ahora cada cosa tiene su propia dirección, su propia URL. /usuarios para los usuarios, /pedidos para los pedidos. Así es, ya no le mandas todo al mismo sitio. Si quieres algo de los usuarios, vas a la puerta de los usuarios. Eso ya es un avance gigante. Le da estructura a la API, la hace más predecible. Ok, ya tenemos un mapa del restaurante, pero venga, ¿cómo le decís al servidor qué querés hacer con ese recurso? Si voy a /usuarios 123, ¿cómo sabes si quiero leerlo, actualizarlo o borrarlo? Seguís usando post para todo, ¿cierto? Correcto. Ya no entras por la puerta principal para todo, pero seguís pasándole el papelito al que está en la puerta. Le haces un post a /usuarios 123 y en el cuerpo le decís acción, leer o acción, actualizar, datos, Ah, es un estilo RPC sobre HTTP. Estás usando las URLs para identificar el objeto, pero la acción sigue escondida en el mensaje. O sea, ya tenemos un mapa al restaurante, pero todavía no usamos el lenguaje universal de los verbos. Exacto. Y ese es el siguiente paso, el que de verdad empieza a sentirse como REST. El nivel 2, que es donde la mayoría de las APIs que se autodenominan RESTful realmente viven, ¿cierto? Aquí es donde por fin empezamos a usar los verbos HTTP. Aquí es donde la cosa se pone seria. Ya no más papelitos con acción leer. Si querés leer el usuario 123, haces un get a /usuarios/123. Punto. El verbo te dice la acción y el sustantivo /usuarios/123 te dice sobre qué cosa. Y los códigos de estado. Si el get funciona, te responde con un 200 OK. Si el usuario no existe, te responde con un 404 not found. El servidor usa el lenguaje de señas del que hablabas para darte feedback claro. Exactamente. Y si querés crear un usuario nuevo, haces un post a /usuarios. Si quieres borrarlo, delete a /usuarios/123. Es elegante, es como debe ser. La semántica completa de la operación está en la cabecera del mensaje HTTP, no escondida en el cuerpo. Y esto ya te da casi todo lo que necesitas, ¿no? Es predecible, es estándar, es cacheable porque los gets son gets. ¿Qué le falta a eso para hacer el santo grial del que hablabas? Le falta que la API te hable. ¿Que me hable? ¿Cómo así? Que en la respuesta no solo te entregue los datos que pediste, sino que te diga qué más puedes hacer a continuación. Que te muestre el camino. Ah, ya te entiendo. El nivel 3, el santo grial HATAS, Hypermedia as the Engine of Application State. Exacto. Volvamos al restaurante. En nivel 2, vos pedís el plato principal y el camarero te lo trae. Fin de la conversación. En nivel 3, el camarero te trae el plato y por ahí derecho te dice: señor, ¿le gustaría ver la carta de postres? O si prefiere, ya puede pedir la cuenta. ¡Claro! La respuesta no solo te da el estado actual, el plato, sino que te da las acciones, las transiciones de estado posibles desde ahí. Te da los links. Te da los links. Si pedís la información de un pedido, en la respuesta no solo viene el estado confirmado, sino que viene un link con la relación cancelar pedido y otro con la relación ver factura. La propia API te está diciendo, desde este estado, estas son las puertas que puedes abrir. Y eso es revolucionario porque el cliente no necesita tener las URLs de cancelar o ver factura quemadas en el código. Simplemente busca el link con la relación que necesita y lo sigue. Si mañana cambias la URL de cancelar a anular, al cliente no le importa porque él sigue la relación, no la URL. Lo desacoplás. Haces que el servidor sea el que guía la navegación. La aplicación se vuelve más descubrible, más inteligente. El problema es que hacer eso bien es un arte y la mayoría de la gente pues, se queda feliz en el nivel 2. Porque en el mundo real a veces la practicidad le gana a la pureza teórica, pero entiendo el poder. Es la diferencia entre un mapa estático y un GPS que te recalcula la ruta en tiempo real. Ahora, ¿cómo se ve ese GPS en la práctica? ¿Cómo se diseña una API para que realmente hable? Para que la API hable,
La respuesta tiene que ser más que solo datos. Tiene que traer acciones. Cuando consultas un producto en nuestro inventario mágico, no solo te digo que es una poción de curación y que cuesta 10 monedas. Eso es nivel 2. En nivel 3, además de los datos, me decís qué pruebo a hacer con esa poción. Exacto. Te incluye una sección de acciones o links. Ahí te digo, podés agregar al carrito y te doy la URL exacta y el método post para hacerlo. O te digo, podés ver ingredientes y te doy otro link. La respuesta se vuelve interactiva. O sea, la API no solo responde a mis preguntas, sino que me sugiere las siguientes preguntas que podría hacer o las siguientes acciones que podría tomar. Es como si cada respuesta fuera un mini menú contextual. Es exactamente eso. Y lo más importante es que esas acciones dependen del estado actual. Si la poción está agotada, el link de agregar al carrito no aparece. En su lugar, de pronto aparece uno que dice notificar cuando haya disponible. Eso es brillante, porque el cliente no tiene que saber las reglas de negocio, no tiene que programar un if que diga si el stock es 0, no muestra el botón de comprar. Simplemente pregunta qué acciones hay disponibles y pinta los botones que la API le diga. Y eso, mano, es lo que te salva de romper todo cuando las cosas cambien. ¿A qué te refieres con romper todo? Imagínense que tenemos 100 aplicaciones de clientes usando nuestra API. Todas tienen en su código quemada a fuego la URL para agregar al carrito, /agregar. Sí. Un día por una reestructuración decidimos que esa URL ahora debe ser /órdenes /nuevo ítem. ¿Qué pasa? Pues que las 100 aplicaciones se rompen. Todas a la vez. Y te toca llamar a 100 equipos de desarrolladores para que cambien una línea de código y vuelvan a desplegar sus aplicaciones. Un desastre. Pero si hubieras usado Hypermedia... Si hubieras usado Hypermedia, al cliente no le importa la URL. Él solo busca el link con la relación agregar al carrito. Vos cambias la URL en el servidor y la próxima vez que el cliente pida un producto, la respuesta ya vendrá con el link nuevo. El cliente se adapta automáticamente. No se rompe nada. Nada, la API evoluciona, pero los clientes siguen funcionando. Eso es resiliencia. Les das la libertad de mejorar tu sistema por dentro sin castigar a los que confían en vos por fuera. El contrato no es la URL, el contrato es la relación, la intención de la acción. Es un desacoplamiento brutal entre el cliente y el servidor. Pero para que eso funcione, ese contrato de intenciones tiene que estar muy claro, ¿no? Tanto para el que consume la API como para el que la construye. Es que para eso existe otra herramienta mágica. El verdadero manual de instrucciones de todo el restaurante. El manual de instrucciones del restaurante. ¿Te refieres a la documentación? No, o sea, sí, pero es mucho más que eso. Me refiero a la especificación Open API que antes se conocía como Swagger. No es un documento de Word que alguien escribe y se olvida. Es un contrato formal legible por máquinas. Un archivo de texto, usualmente en formato YAML. Un archivo de texto que se convierte en la fuente única de verdad de la API. Si no está ahí, no existe. Si está ahí, tiene que funcionar tal cual como dice. Es la ley. O sea, no es una descripción de lo que la API hace, sino que es la definición de lo que la API debe hacer. Exacto. Se acabaron las discusiones de, es que yo pensé que este campo se llamaba diferente o en mi máquina funciona. Si el código no cumple con lo que dice el contrato OpenAPI, el código está malo, no la documentación, el código. Y al ser legible por máquinas, ese contrato se vuelve ejecutable. Se puede validar automáticamente. Ya no depende de que un humano lea la documentación y la interprete correctamente. Precisamente, el contrato se convierte en el árbitro. Y eso te obliga a pensar las cosas de una manera muy diferente desde el principio. ¿A qué te referís con pensar las cosas de una manera diferente? ¿A qué te obliga a adoptar un enfoque de diseño primero, design first? Antes lo normal era que los programadores se sentaran a escribir código y al final, si quedaba tiempo y ganas, escribía una documentación para explicar el desorden que habían hecho. El clásico del dispara primero y pregunta después. Lo que significa que la API terminaba siendo un reflejo de cómo estaba organizada la base de datos por dentro, no de lo que el cliente realmente necesitaba. Exactamente. Con el enfoque Design First es todo lo contrario. Antes de escribir una sola línea de código, el equipo se sienta a diseñar el contrato. El equipo de producto, los arquitectos, los desarrolladores de backend, los de frontend, todos. Y discuten sobre el menú antes de empezar a construir la cocina.
define los recursos, las operaciones, los formatos de datos, todo en ese archivo OpenAPI. Y no se escribe una línea de código hasta que todos estén de acuerdo en que ese contrato tiene sentido para el negocio y para el que lo va a usar. Es un cambio brutal porque la conversación ya no es sobre tablas y columnas, sino sobre la experiencia del usuario y el valor que le vas a entregar. Es que tiene toda la lógica, porque una vez que tenés ese contrato, se abre todo un mundo de posibilidades. Es que ahí está la verdadera magia. Con ese contrato en la mano, primero, generas la documentación interactiva automáticamente. Una página web bonita donde cualquier desarrollador puede ver tus endpoints, probarlos en vivo y ver ejemplos de respuestas sin tener que escribir nada. El time to first hello world del que hablábamos se reduce a segundos. Le das al cliente un manual y una caja de herramientas, todo en uno. Ajá. Segundo, servidores mock. Apenas tenés el contrato, levantas un servidor falso que responde exactamente lo que dice tu especificación. El equipo de frontend puede empezar a construir toda la interfaz contra ese mock, mientras el equipo de backend apenas está decidiendo qué base de datos va a usar. Trabajo en paralelo, o sea, adiós a los cuellos de botella y a los estoy esperando a que backend termine. Y me imagino que también sirve para las pruebas. Totalmente. Tercero, pruebas de validación. Puedes generar pruebas automáticas que bombardean tu API real y verifican que cada respuesta cumple al pie de la letra con el contrato. Si un desarrollador cambia un campo de string a integer sin actualizar el contrato, las pruebas se rompen al instante. Y cuarto, los SDKs, kits de desarrollo, librerías de código para Java, Python, JavaScript, lo que sea, que se generan automáticamente a partir del contrato. Así el desarrollador que va a usar tu API no tiene ni que preocuparse por cómo hacer las llamadas HTTP. Simplemente importa la librería, llama a la función getProduct 123 y listo. Vea pues, de un simple archivo de texto, sacaste documentación, servidores falsos, pruebas y código de cliente. Eso es industrializar el desarrollo. Pero claro, todo producto vivo evoluciona. Y ahí es donde la cosa se puede complicar. Complicarse. Claro, porque si tenés un contrato, pero el producto evoluciona, tenés que cambiar el contrato. Y ahí está la pregunta del millón. ¿Cómo cambias las reglas del juego sin que se arme una batalla campal con todos los que ya estaban jugando? La pregunta del millón y la fuente de la mitad de las canas de cualquier arquitecto. La respuesta más obvia y más común es el versionado. Ponerle un numerito. Versión 1, versión 2. Exacto. Y la forma más visible de hacerlo es en la propia URL. Tu API de repente tiene una nueva dirección. api.com/v2/productos. Y listo. Es clarísimo. A prueba de despistados. Sabes exactamente con qué versión del contrato estás hablando. Clarísimo, sí. Pero es súper rígido, ¿no? Estás diciendo que el recurso en sí, el producto, ahora vive en dos sitios distintos. Obligas a todo el mundo a ir y cambiar la URL en su código. Creas una fractura en tu universo. Creas una fractura, sí. Y te toca mantener dos versiones de la API funcionando al mismo tiempo. Lo cual es un dolor de cabeza operativo. Por eso a los puristas les gusta más la otra opción. Usar las cabeceras, el header. La URL se queda quieta, api.com/productos, porque el recurso sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la versión del contrato que pedís. Se lo decís al servidor en un encabezado, como accept version 2.0. Suena muy elegante, muy restful. Y en teoría es mejor. En la práctica es invisible. ¿Cuántas veces no te ha pasado que una llamada a una API no funciona y es porque se te olvidó mandar un header que nadie ve? Imagínate explicarle eso a un desarrollador junior a las 3 de la mañana. Buen punto. Lo que es explícito de la URL es más fácil de depurar. Entonces, no hay una respuesta perfecta. Es un depende. Como toda una arquitectura, no hay bala de plata. Pero venga, la pregunta de fondo es otro. ¿Será que uno siempre que cambia algo, por pequeño que sea, hay que sacar una versión nueva? ¿O hay otra forma?
sea, la diferencia entre hacerle una pequeña reforma a la casa y construir un segundo piso. Esa es la analogía perfecta. A ver, si solo vas a añadir un campo nuevo y opcional a la respuesta, por ejemplo, agregarle un campo de descuento a un producto que antes no lo tenía, ¿eso rompe algo para los clientes que ya existen? No, porque si es opcional, el cliente que no lo conoce simplemente lo va a ignorar. Su aplicación va a seguir funcionando como si nada. Exacto, a eso se le llama evolución. Estás mejorando la API, le estás haciendo una reforma, pero sin romper la compatibilidad hacia atrás. En esos casos, crear una V2 es matar una mosca con una bazooka. Es innecesario. Y es la filosofía de añadir, nunca quitar. Mientras no quites campos, no cambies el tipo de un campo de repente y no vuelvas obligatorio algo que antes era opcional, tu API puede evolucionar. Puede y debe. Una buena API evoluciona constantemente. El versionado se reserva para los cambios que sí rompen todo. Para cuando vas a tumbar una pared maestra. Como si en el menú del restaurante el plato sopa ya no es un string sino un objeto con nombre y temperatura. Ahí sí, el que esperaba una simple cadena de texto se le daña el programa. Ahí sí necesitas una V2. Ahí necesitas una V2. Y necesitas un plan muy claro para decirle a todos los clientes de la W1, estimados comensales, la sopa ha cambiado. Tienen 6 meses para acostumbrarse al nuevo sabor antes de que retiremos la receta vieja del menú para siempre. El sunsetting, el ocaso de la API. Qué poético y qué estresante al mismo tiempo. Estresante es poco. Es de las operaciones más delicadas que hay. Porque estás afectando a gente que confió en tu producto. Una mala retirada puede dañar tu reputación para siempre. Por eso el proceso tiene que ser impecable. Primero, la deprecación, que no es apagarla, es ponerle un letrero de próximamente cerrado por remodelación. Exacto. Y ese letrero tiene que estar en todas partes. En la documentación, con una advertencia gigante en rojo. En las respuestas de la propia API. Ojalá con un encabezado warning que diga, ojo, esta versión va a desaparecer. Y por correo electrónico, notificando a todos los que la usan. Y junto al letrero tenés que poner el mapa para llegar al sitio nuevo. Una guía de migración súper clara, con ejemplos de código, una antes y un después, y explicando por qué el cambio es para mejor. No es solo múdese, es venga, le ayudo a mudarse a un sitio mejor. Y tenés que darles tiempo, meses. A veces hasta un año o más, dependiendo de qué tan crítica sea la API. Durante ese tiempo, las dos versiones, la vieja y la nueva, conviven. Y vos, como proveedor, monitoreas el tráfico para ver quién se está mudando y quién no. ¿Y qué haces con los que no se mudan? Los perezosos. A esos les mandas correos más insistentes. A veces hasta los llamás. Porque va a llegar el día del sunsetting, del apagón. Y ese día, la API vieja deja de responder. Y si alguien no se mudó, su aplicación se rompe. Y aunque la culpa sea de ellos por no hacer caso, el problema también es tuyo. Porque al final la experiencia del cliente es tu responsabilidad. Qué proceso tan complejo. Muestra que las API de verdad son un producto vivo y mortal. Y todo este mundo de REST parece súper completo, pero no es lo único que existe, ¿o sí? No, claro que no. REST es el rey, el estándar de facto para la mayoría de las cosas, pero han salido otros estilos que resuelven problemas que a REST, digamos que no le interesan tanto. GraphQL, que es fascinante. Si REST es pedir un plato al menú, GraphQL es ir a un buffet libre. Un buffet libre, me gusta. Explíquese a ver. Con REST, si yo quiero los datos de un usuario y además los títulos de sus últimos 3 pedidos, probablemente tengo que hacer 2 llamadas. Una a /usuarios123 y otra a /usuarios123/pedidos. Y en cada llamada, el servidor me manda toda la información que tiene definida para ese recurso. Correcto. Y si solo necesitabas el nombre del usuario y no su dirección, su teléfono y su fecha de nacimiento, de malas, te llega todo el paquete, el famoso overfetching. Exacto. Con GraphQL, el cliente manda una sola consulta, una sola llamada, y en esa consulta le dice al servidor exactamente qué campos quiere. Le dice,
Del usuario 123, deme solo el nombre. Y de sus pedidos, deme solo el título de los 3 más recientes. Ni un dato más, ni un dato menos. Y eso es una maravilla para los equipos de frontend, sobre todo en móviles donde cada byte cuenta. Les da una autonomía brutal. No tienen que andar pidiéndole de equipo de backend que les cree un endpoint nuevo cada vez que necesitan una combinación diferente de datos. El control pasa del servidor al cliente. El cliente decide la forma de la respuesta, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Porque si cada cliente puede pedir lo que se le antoje, ¿cómo controlas que no te pidan la base de datos entera en una sola consulta y te tumben el servidor? Ah, ese es el detalle. La seguridad y el control de la complejidad se vuelven un dolor de cabeza mucho más grande. Además te salís de todo el estándar de HTTP. Ya no hay caché de navegador ni códigos de estado claros para cada cosa. Es otro paradigma. No es para pedir datos, sino cuando el mundo te habla a vos. Cuando el mundo te habla, sí, esa es buena. Porque con REST y con GraphQL, vos siempre sos el que preguntás. El cliente siempre inicia la conversación. Deme esto, crea aquello. Es un modelo de petición-respuesta, sincrónico. Yo pregunto, espero, y usted me responde. Pero, ¿qué pasa cuando es el servidor el que necesita empezar la conversación? ¿Qué pasa si estás en una app de chat y te llega un mensaje nuevo? ¿O si estás viendo el precio de una acción y cambia en tiempo real? La aplicación va a estar preguntando cada medio segundo, ya cambió, ya cambió, ya cambió. No, pues sería una locura, ineficiente y lento. Ahí es donde entra la comunicación asincrónica, los eventos. Exacto. El modelo cambia. El cliente no pide los mensajes nuevos, se suscribe a un canal. Y cuando llega un mensaje nuevo, el servidor se lo publica a todos los que están suscritos. Es un modelo de publicación-suscripción. Y eso es un mundo completamente diferente. Ya no hablamos de endpoints, sino de canales. No de peticiones, sino de eventos. Y así como OpenAPI nos sirve para describir API REST, para este mundo asíncrono tenemos Async API. Que es básicamente el mismo concepto. Un contrato legible por máquinas que dice, a este canal te puedes suscribir, este es el tipo de mensaje que vas a recibir y este es el formato que tiene. Le pone orden a ese caos de mensajes que vuelan por todas partes. Es que es el futuro para todo lo que sea en tiempo real. IoT, notificaciones, sistemas de monitoreo, videojuegos. Y ahora, con la inteligencia artificial, me imagino que esa capacidad de escuchar eventos se vuelve aún más crítica, ¿no? Crítica es poco. Es que la IA lo cambia todo. Porque hasta ahora siempre hemos diseñado APIs pensando en un desarrollador humano al otro lado. Alguien que lee la documentación, entiende el contexto y si algo falla, pues se toma un tinto y piensa. Mientras que una IA no se toma tintos. Simplemente sigue las instrucciones al pie de la letra. No entiende el contexto de negocio, solo ve las reglas que le das. Ah, sí. Y ahí es donde una API bien hecha, especialmente una con hipermedia, se vuelve una superpotencia. Porque una IA puede empezar en la URL raíz de tu API, ver los links disponibles, entender las relaciones. Ah, esto es una colección de productos y cada producto tiene una acción para agregarlo al carrito y navegar por todo tu sistema de forma autónoma. Sin que nadie le haya enseñado las URLs específicas. La API se convierte en un agente autoguiado. Le estás dando a la IA un mapa interactivo del mundo, no solo un conjunto de coordenadas estáticas. Exacto. Pero para que eso funcione, tu API tiene que ser impecable. Nombres claros, relaciones bien definidas, respuestas predecibles. Porque la IA no perdona ambigüedades. Si un link no es claro, no va a suponer lo que querías decir. O sea que todo lo que hemos hablado, la API como producto, la interfaz uniforme y la hipermedia, ya no es solo una buena práctica para hacerle la vida fácil a los humanos, es un requisito fundamental para que las máquinas puedan interactuar con esos sistemas de forma inteligente. Es el futuro, mano. Estamos pasando de construir APIs para que los humanos programen a construir APIs para que las IAs piensen. Y eso sí que es un cambio de paradigma. APIs para que las IAs piensen. ¡Qué nota!
Es que es increíble como un concepto que empezó siendo tan técnico, tan de conectar dos programitas, se ha convertido en la base de casi todo el modelo de negocio digital. Totalmente. Es la arquitectura invisible. Y como es invisible, la gente solo se da cuenta de que existe cuando falla. Nadie piensa en el camarero hasta que le trae la sopa fría. Oh, hasta que el camarero es un robot increíblemente eficiente que anticipa que querés postre y te lo sugiere. Es que al final una buena API bien diseñada es eso, es anticiparse a una necesidad y ofrecer una solución elegante y predecible. Elegante, predecible y sobre todo que se pueda mantener en el tiempo, porque de nada sirve construir el restaurante más moderno del mundo si a los 6 meses se le caen las paredes porque nadie pensó en los cimientos. El ciclo completo. Desde la servilleta donde dibujas el primer menú hasta el día que decides cerrar y poner el letrero de gracias por su visita. Es pensar en todo. Y creo que esa es la gran lección. Que una API no es una línea de código, es una promesa. Una promesa de servicio, de estabilidad y de valor. Y las promesas, pues, hay que cumplirlas.